Desde este momento el país elige informarse. Elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay. Un programa con código con Leo Rubín. Made in Paraguay. Un clásico totalmente renovado. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te veré bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Y arrancamos Made in Paraguay desde Quito, Ecuador, único medio aquí en este hermoso país que es Ecuador, de esta bella ciudad que es Quito, con muchísimos problemas de seguridad que vamos a ir hablando a lo largo de esta primera parte del programa. Pero antes que nada decir que es un bello país, como se puede ver, las imágenes quizá en el fondo puedan reflejar poquito de lo que es la parte norte de Quito, donde nos encontramos, rodeado de 3 volcanes espectaculares que se pueden ver de un lado. Desde aquí yo puedo alcanzar a ver uno de ellos, y depende de cómo se encuentre el día despejado, uno puede llegar a ver los 3 volcanes que tienen nieve. Eso tiene Ecuador, ¿no? Uno dice que en 6 horas puede llegar al mar, o puede llegar a la nieve, o puede llegar al Amazonas. Realmente un país muy bello que está golpeado de una manera durísima por el narcotráfico, por los asesinatos, por los atentados. Y eso nos pone muy tristes, ¿no? Porque nosotros, mirando de Paraguay, estamos sintiendo que Paraguay está yendo hacia ese rumbo. Y lo que uno vive aquí, que les voy a ir contando de a poco, realmente es tremendo, realmente es tremendo. Fíjense las paradojas de esta vida, que yo he viajado muchísimo, gracias a Dios, por mi trabajo. En los últimos 30 años he hecho muchísimos viajes en el mundo. Es la primera vez que me roban en un viaje, y me robaron aquí en Quito. Me robaron el celular. Bueno, me agarraron en una esquina, yo ni cuenta me di realmente. Fuimos con la policía, después le encontramos a la policía, fuimos a un lugar, porque como tengo un aparato iPhone que puede detectar el lugar donde se encuentra el teléfono, fuimos a un lugar que es como el Mercado 4, por decir así, donde hay 4 pisos de venta de celulares. Cuando llegamos empezaron a cerrar los negocios porque está todo el mundo en complicidad. Seguramente para reducir, no tiene mucho sentido desde mi punto de vista, porque un teléfono de esto uno puede bloquear y ya no sirve, pero le intentamos rastrear, hicimos la denuncia en la fiscalía a través de la web. Fuimos ayer a lo que sería el 911, que la central que está aquí en uno de los cerros de Quito, a hacer la denuncia. Queríamos ver las cámaras que están en la calle exacta donde me robaron, que es la calle Esmeralda y Guayaquil, en una esquina. Pero no nos permitieron, nos dijeron que hay que hacer todo un trámite burocrático. Bueno, la burocracia es la misma que hay en Paraguay y probablemente en Bolivia, y yo ya he visto esto también en Perú. No puedo hablar de otros países, pero es increíble la predisposición a veces negativa que uno encuentra, porque cuando alguien sufre algún tipo de robo, como fue en mi caso, bueno, uno espera tener algún tipo de, que te tiendan la mano y que te diga, bueno, cómo no, podemos revisar, vamos a hacer algo. Aquí todo es freno. Incluso en el propio local donde fueron a llevar el teléfono a hacer una reventa, hay cámaras. Le pedíamos a las personas de la guardia, no, hay que hablar con el jefe ya salió, tienen que traer un permiso, un papel, toda una serie de mentiras burocráticas, sencillamente porque están todos involucrados. Pero bueno, esa es la parte negativa. Gracias a Dios tengo amigos aquí en Ecuador que me están ayudando con el teléfono para que yo pueda enviar. Ustedes han visto imágenes que estamos alzando en el Twitter y en las redes sociales, en Instagram y en Twitter básicamente, y en Facebook, de
de algunas cosas que están pasando en Ecuador más allá de la política. Porque cuando uno se traslada a un país, como es mi caso, en este caso incluso por primera vez a un país, yo creo que es importante que ustedes sepan en qué país estamos y cuál es el país y en este momento en qué ciudad, que es Quito, y ver las maravillas también que tiene una ciudad, porque vinimos a hacer una cobertura de elecciones que van a ser el día de mañana, la primera vuelta, pero nos da la oportunidad de conocer gente en la calle, de hablar con las personas y de mostrar una ciudad muy bella como es Quito, que está rodeada de iglesias, de capillas, realmente bellísima. Hemos puesto en las redes sociales ayer, por ejemplo, la catedral con sus cúpulas. Uno tiene que entrar por un pasadizo que te lleva arriba a las cúpulas, donde uno tiene que agacharse entre paredes pequeñas, pareciera que está dentro de una película, ¿no? Y desde ahí arriba se ve también toda esta belleza de la ciudad de Quito. Así que les voy a contar un poco más de Quito antes de entrar en el tema de la política. Estamos, como les decía, en el norte de Quito, 2.850 metros sobre el nivel del mar se encuentra Quito. Es una ciudad que tiene una gran altura. Fíjense que estamos prácticamente sobre los 3.000 metros. Por eso es que Tobías Rubín, a quien aprovecho a saludar, ahí están los estudios centrales de Dharma Band, sabe muy bien que la selección paraguaya y a las selecciones les cuesta disputar los partidos en Quito por el tema de la altura. En este momento tenemos 15 grados. Usted se preguntará, ¿por qué estoy en manga corta? Bueno, aquí, en este lugar donde me encuentro, en este departamento, bueno, yo siento calor, digamos. Afuera el sol es muy fuerte, uno puede andar en mangas cortas a pesar de los 15 grados. Esta mañana amaneció con 10. Y después, obviamente, en el transcurso de la tarde, cuando empieza a caer el sol, sí ya uno siente el fresco. Bueno, la capital de Ecuador que es Quito, tiene 2 millones de habitantes, 3 millones con lo que sería digamos, el Gran Quito, por decir así, o el conurbano. Oficialmente se llama San Francisco de Quito, capital del Ecuador. Es además la capital cultural, política, artística, administrativa. Aquí se desarrolla toda la vida, digamos, principal de la ciudad en términos administrativos, lo que no quita que hay lugares preciosos que yo no tengo tiempo de conocer en esta oportunidad. Ojalá pueda volver y recuperar mi teléfono. Bueno, les cuento que la fecha de fundación de Quito, antes que se llame Quito, obviamente, data de casi 1000 años antes de Cristo. Imagínense ustedes, ¿no? Hay algunas pruebas que se han encontrado alrededor de una hacienda que se llama Lingá, que encontraron restos de hace 1000 años atrás, digamos, 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando de 3000 años atrás. Y bueno, luego fue parte del Imperio Inca, ¿no? Porque el Imperio Inca, ustedes saben, fue un imperio gigantesco que se fue expandiendo por la parte norte de nuestra América del Sur actualmente, y el Inca Huayna Cápac convirtió Quito en una gran fortaleza, digamos, que formaba parte de lo que era el Tahuantinsuyo, digamos, ¿no? Pero bueno, y como siempre, y la catedral que hemos visto ayer, y después hay una virgen que también le hemos mostrado ayer, que está encima de un cerro. Es una virgen que dicen que tiene más altura, 15 metros más que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Bueno, esta virgen está colocada en un cerro. Ese era un cerro, obviamente, que estaba destinado a las culturas ancestrales indígenas. Era el Cerro del Sol y la Luna. Y como ocurre en los que son más allá de los descubrimientos, ¿no? Cuando uno de alguna manera está sometiendo a otra cultura, bueno, lo que se hace normalmente es plantar bandera sobre los restos de la cultura anterior. Una práctica realmente horrible, pero es una práctica que se ha llevado a cabo en los últimos siglos, digamos, ¿no? Bueno, esto un poco para contarles qué está pasando con Quito y qué es Quito y esta hermosa ciudad. Bueno, vamos a entrar un poco a hablar de lo que está pasando en la ciudad y en el país. Hace menos de 2 horas mataron a un concejal. Hace menos de 2 horas han matado a un concejal. Ayer intentaron matar a un alcalde de la localidad que se llama Libertad. Él estaba con su esposa y 2 guardaespaldas dentro de un auto blindado. Hubo una balacera tremenda
y se salvaron de la muerte. Ustedes saben que también hay un atentado que después vamos a ver imágenes, todavía no, Toby, pero les quiero hablar de un crimen que ya ocurrió en julio. Fue hace menos de 3 semanas atrás, del alcalde Agustín Intriago, a quien lo mataron, digamos, y obviamente el último, el que escuchamos, el que ha conmovido al país, que tiene que ver con la muerte de un candidato, Fernando Villavicencio. Podemos ver las imágenes, Toby, mientras yo estoy contando. Él salía de un mitin político, tiene chaleco antibalas, su vehículo es un vehículo blindado también, pero bueno, en las imágenes tal vez no se vea exactamente todo lo que pasó, pero aquí hay mucha sospecha de cómo fue el tema. Obviamente, hay como que se ve que un guardia los empuja para meterla adentro, y estando adentro de su camioneta, donde vienen las ráfagas y lo matan, y por supuesto murió instantáneamente, aunque lo llevaron a un hospital, etcétera, etcétera. Eso es lo que está viviendo el Ecuador. Les digo, hace 3 horas mataron a uno, hace 3 semanas a un alcalde, a un candidato. Es la primera vez en la historia de Ecuador que matan a un candidato presidencial. Y también intentaron matar a otro. Hubo una balacera hace 2 días también, donde no quedó muy claro qué es lo que pasó, digamos, ¿no? Porque algunos hablan de que sí, realmente se intentó matar a uno de ellos, que es Noboa, el hijo del expresidente Noboa. Hubo una balacera ahí, él también tiene auto blindado. Quedó la sospecha de si fue un atentado directamente a él o si algunos dicen que era una balacera entre bandas criminales y como que él quedó atrapado en el medio. Suena raro, ¿no? Ya creo que les comenté que el FBI ha llegado a Ecuador para ayudar al gobierno a intentar esclarecer la muerte de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio era un periodista y político, tenía una compañera de fórmula que era una mujer ambientalista, y él había denunciado a cara descubierta y públicamente a varios asambleístas. Quiero recordar que en Ecuador no tenemos una división, no hay una división como en el Parlamento de Paraguay. Aquí son denominados asambleístas, así lo explicamos más rápido, ¿no? Y él era un asambleísta, un parlamentario, digamos, para nosotros, que ya había denunciado a otros parlamentarios. Y tenía una lista de generales que decía que estaban metidos en el narcotráfico. Y también él iba diciendo el nombre de un famoso narcotraficante de aquí, de una de estas bandas criminales, y ya le habían advertido a él. Le dijeron, si seguís denunciándonos, te vamos a matar. Me hace acordar esto al querido Santiago Leguizamón, ¿no? Y efectivamente él continuó amenazando y ocurrió lo que ocurrió. Después podemos repetir las imágenes de esta balacera y la muerte de Villavicencio. Hay que acordarse una cosa. En Perú, aquí en Ecuador hay como un calendario que hay que cumplir electoralmente obligatorio, cosa que no hay en Paraguay. Esta fue, ustedes recordarán, la primera vez que no hubo un debate presidencial, porque yo creo que de manera errada, equivocada, los que organizan el debate en Paraguay querían incluirle solamente a los que supuestamente eran los dos que tenían chances, Peña y Alegre. Y le iban a dejar de lado, por ejemplo, a Payo Cuba, que terminó siendo muy votado, ¿no? Casi 24%, y dividió la oposición. Bueno, aquí en Ecuador hay una obligación de hacer un debate el domingo anterior a las elecciones, una semana antes. Es decir, el domingo pasado fue el debate aquí en Ecuador. Villavicencio había amenazado, había dicho públicamente que en el debate, lógicamente, todo el país está viendo en la televisión ese debate, él iba a dar más nombres de los narcos ligados a políticos, a militares, a empresarios. Por supuesto, esto no ocurrió. Lo mataron antes de que él pueda dar ninguna nueva información. Estaba leyendo un medio internacional, ahora les digo el nombre. Estaba leyendo un medio internacional que se llama Inside Crime,
y contaba sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y dice que culmina una espiral de violencia sin precedentes en el Ecuador, desatadas principalmente por el tráfico global de la cocaína. Villavicencio murió el día 9 de agosto, como ya les acabamos de explicar. El tráfico de cocaína se ha convertido en Ecuador, lo ha convertido en un país donde las mafias, donde el narcotráfico dominan las esferas también de la política y del empresariado. Incluso la mafia albanesa se encuentra muy presente aquí en Ecuador. Un periodista a quien empecé a seguir, y ustedes pueden seguir también en Twitter, se llama Anderson Boscan, Anderson con doble S, Boscan. Él contaba y pone en su Twitter que el 30 de enero el presidente Lasso amenazó a Fernando Villavicencio, que era asambleísta, recuerden, parlamentario, candidato luego a la presidencia, que le iba a dejar sin escoltas. Cuando se enteró que rastreaban información sobre los vínculos de Danilo Correa con la mafia. Es decir, el propio presidente Lasso le iba a quitar la escolta a un asambleísta que ya venía siendo amenazado. Ese es un dato muy importante. Y eso no lo pone cualquier medio de comunicación grande, porque como en todo el mundo, los medios de comunicación grandes están manejados por empresas que no tienen interés en averiguar a profundidad, como pasa también en Paraguay. Entonces aparecen los periodistas independientes que por fin están en las redes, como en Twitter, y este es el caso de Anderson Boscan. Y también hay otra página en internet que se llama La Posta, que es interesante también que ustedes puedan seguir para enterarse de algunas cosas que no le cuentan los otros medios. Bueno, el caso de Villavicencio, él es un hombre que era muy crítico del presidente Rafael Correa, que ustedes saben no está en el país porque fue acusado de corrupción. Al ocurrir este atentado y la muerte de Villavicencio, lo primero que uno piensa es ¿quién le manda a matar? Probablemente fue el correísmo, alguien ligado a Correa. Esa era la intención de instalar en la opinión pública. ¿Por qué? Porque la candidata de Rafael Correa, de lo que se llama Revolución Ciudadana, tiene el mismo nombre, las mismas iniciales. Esto es un tema de una especie de casualidad egocéntrica muy grande, ¿no? Porque es RC, son las iniciales de Rafael Correa y de Revolución Ciudadana, así tipo en Paraguay, HC, Honor Colorado. Bueno, comentario aparte, obviamente si vos decís que un asambleísta semana a semana empieza a hacer denuncias, entre las cuales le ataca a Correa, quien se ve afectado en su asesinato, van a decir, le mandaban matar a los correístas. Efectivamente, hubo gente que salió a las calles, obviamente de manera premeditada y organizada, diríamos que no en una cantidad muy grande, pero sí en algunas ciudades a decir, no, fue la gente de Rafael Correa. ¿Por qué sería la gente de Rafael Correa? Porque Luisa González es la candidata a Rafael Correa. ¿Me están entendiendo? Porque no quiero confundirle. Ya en Paraguay estamos nosotros todavía con la Asunción de Peña, con todos nuestros problemas, pero es importante que sepamos un poco qué pasa en Ecuador. Por eso estamos aquí en vivo. Bien, la candidata del correísmo, digamos, se llama Luisa González, una mujer de 45 años, abogada, que tiene 2 hijos. Ella tuvo su primer hijo siendo muy jovencita, creo que 17 años. Ella es la candidata de Correa que tiene la intención de voto más alta, puede rozar el 30%. En ese entonces, antes del atentado, se creía que en estas semanas y luego del debate, ella podría tal vez llegar al 40%. ¿Cómo es la ley electoral aquí en Ecuador? Si un candidato logra más de 40% y 10 puntos de ventaja con relación al segundo, ya gana la primera vuelta. Muy difícil. Incluso con la muerte de Villavicencio o sin ella, no era fácil que esto ocurra. Podía ocurrir. Lógicamente, al matar a Villavicencio y al culpar al correísmo, ella baja en la intención de voto porque algunos empiezan a decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Digamos, ¿fueron o no fueron? Y empiezan a aparecer los que quieren aprovecharse de la situación. Y les voy contando quiénes son los candidatos y para que ustedes tengan una idea, son 8 candidatos en Ecuador. La número 1, la que está más alta en intención de voto, se llama Luisa González. Acabo de contarles quién es.
Los dos segundos candidatos que tienen posibilidades de entrar a la segunda vuelta, porque Luisa González, que está como candidata a presidenta, y Daniel Arauz, que es quien fue el candidato a presidente, ganó la primera vuelta y luego en la segunda le gana Lasso, va como vicepresidente. Esta es la fórmula entonces, González Arauz. Ellos van a ganar la primera vuelta, eso nadie discute. El tema es quién va a ir en la segunda vuelta a pelearle al correísmo. Ahora les cuento, estoy recibiendo algunos mensajes, espero que no sea, a ver qué me dice Roxy. Señor, no sé qué me quiere decir Roxy, pero yo voy a seguir contándole a ustedes, solamente para saber si estamos saliendo bien. No puedo meter la Rufo, gente, estoy hablando en directo de Ecuador, por favor, ustedes pueden poner la grabación más tarde. A no ser que sea una urgencia de vida o muerte, Roxy, yo no puedo meter ahora ningún móvil. Escúchenme, les vuelvo a contar los candidatos ecuatorianos. Los que pueden entrar en segunda vuelta son Yacu Pérez, por un lado, el único indígena que va a las elecciones, que también ya fue candidato y perdió con Lasso por muy poquito. Y el otro que tiene posibilidades de entrar en segunda vuelta se llama Otto aquí tengo el nombre, Sonnenholzner. Este señor fue vicepresidente de Lenín Moreno, ¿no? Y además estuvo involucrado de alguna manera le salpicó mucho el tema de la pandemia. Ustedes recordarán que Ecuador sufrió mucho por la pandemia, muchísimas muertes. Fue el país con Brasil de los que más sufrieron proporcionalmente a cantidad de habitantes. Mucho sufrió Ecuador. Y este señor estaba involucrado en las camas, en los hospitales, tal. Él renuncia. Bueno, él es otro candidato con un perfil alto, empresarial, estudió en Estados Unidos, en Harvard, etcétera, etcétera. Bueno, él es otro con Yacu Pérez de los que se cree que podría entrar. Quien se está colando de alguna manera por ahí se llama Jan Topic. Jan Topic le dicen el Rambo ecuatoriano. Él se presenta vestido de Rambo, dice que estuvo en la guerra de Afganistán y como el tema de la inseguridad es el tema principal en Ecuador, entonces él dice yo le voy a sacar adelante a Ecuador y voy a poner en orden esta ciudad como un militar, digamos. Este señor Jan Topic tiene las cámaras, no sé si en Quito o en distintas otras ciudades de Ecuador, pero él es uno de los que ha entrado en la licitación y ha conseguido meter las cámaras de seguridad, esas que no me dejan ver a mí, quién me robó el celular. Bueno, está Jan Topic, Daniel Noboa. Daniel Noboa es el hijo de un expresidente ecuatoriano, un hombre muy preparado políticamente. Otro es Javier Hervás. Él había tenido una gran elección la vez anterior, incluso, y nosotros hablamos de esto en Made in Paraguay, porque se convirtió en un fenómeno del TikTok en ese momento. Bueno, Fernando Villavicencio, que ya no está y que ahora viene a suplir los otros candidatos, el apellido, si no me mal recuerdo, se llama Zurita, y Bolívar Armijos. Estos son los 8 candidatos que tiene Ecuador a las elecciones de este domingo, del día de mañana. Estamos hablando de las elecciones en primera vuelta. Bueno, el tema de la inseguridad es tan grande que estaba leyendo la información que en Guayaquil, que es la segunda ciudad, por el tema de inseguridad, ha aumentado lo que es la venta de artículos de defensa personal, incluyendo el gas pimienta. Fíjense ustedes, la gente sale, dice que es como un llaverito, las mujeres incluso se cuelgan en las carteras, uno no se da mucho cuenta, entonces, bueno, es como un arma para repeler a los robos. Esto estamos hablando de lo que nosotros decimos en Paraguay, motochorros y este tipo de cosas, robos, llamémosle menores, pero que también terminan en muertes, porque yo me quejo de que me han robado el celular y me duele porque es mi elemento de trabajo. Estoy usando la computadora, estoy usando teléfonos que me prestan aquí los compañeros, pero no me pasó nada, ¿no? En Paraguay vimos como la semana pasada, antepasada, mataban a una nena de 12 años para robarle un celular. Una noticia que conmocionó también al país, digamos. Y lo mismo pasa en Ecuador y en otras latitudes. Entonces, en Guayaquil ha crecido la venta de elementos de defensa, digamos, en este caso, el gas pimienta, que es uno de los elementos que se utiliza. Bueno, aquí también existe lo que se llama el voto telemático. La gente puede votar
de manera remota. Y esto es interesante porque en Paraguay esto no existe, el voto de los migrantes ecuatorianos. Son 13 millones de ecuatorianos empadronados, 409.000 residen en el exterior, representan nada más que el 3%, pero la participación viene subiendo, no es obligatoria y se hace también de manera telemática. Se puede votar, digamos, ingresando a una página oficial de internet, y bueno, y ahí se puede ir votando. En Ecuador tiene una gran participación en las elecciones. Realmente es un país donde la gente sí va a votar de manera masiva, les diría, ¿no? Es un país donde hay una altísima participación en las elecciones. ¿Por qué se hacen las elecciones ahora? Una pregunta que nos podríamos hacer y que ya lo hemos explicado en estos 2 o 3 días que estamos aquí en Quito en los diferentes programas Añandutí. Bueno, aquí existe en la Constitución un artículo que se llama de alguna manera la muerte cruzada. Esta muerte cruzada significa que el presidente tiene las facultades de disolver la asamblea, es decir, el parlamento, pero al mismo tiempo tiene que llamar a elecciones en un lapso máximo de 6 meses. Esto es lo que hizo Lasso. El gobierno de Lasso es un gobierno que se vio también afectado, obviamente, por la pandemia, que lo manejó muy mal y con muchos actos de corrupción que lo iban a llevar a un juicio político o un impeachment, como también se conoce. Tenían todos los votos para destituirle a Lasso. Es por eso que Lasso decide, y es la primera vez que se pone en marcha este artículo constitucional, que es la muerte cruzada. Entonces, en este momento en Ecuador se está gobernando por decretos del Poder Ejecutivo. ¿Ven? Algunos pueden ser buenos, otros malos. Ayer creo que decretó algo sobre las botellas de plástico retornables, unas cosas. Y bueno, él está, hasta se lo ve contento, ¿no? Porque no tiene el contrapeso de la Asamblea o del Parlamento. Él utilizó esta muerte cruzada para salvarse de este juicio político que lo iban a destituir, porque habían votos de sobra para destituirlo, y utilizó entonces este artículo constitucional. Se adelantan las elecciones, el que gane va a quedar un año y medio nada más. Esa es la parte que a mí me gustaría entender mejor. Hoy no tengo una respuesta. Les cuento cómo viene un poco mis movidas. Nosotros esta tarde seguimos por aquí, por la zona, recorriendo también algunas cuestiones de lo que es la ciudad, que vamos a ir poniendo en el Instagram, en el Facebook, para los que no conocen Quito, no conocen Ecuador. Como le dije al comienzo, es muy importante, creo yo, poder tener la posibilidad de, cuando uno hace coberturas, también mostrar la otra parte. Ayer me tocó también probar un plato típico, obviamente vegetariano. Ustedes saben que Ecuador es un país que tiene una exportación primero en el mundo de lo que son las bananas y los plátanos. Son unos cachos de bananas enormes. Y bueno, y cuando la banana está verde, el plátano, digamos, en este caso verde, se hace una masa rayando como si fuera la mandioca. Esto se raya, se hierve, se convierte en una gran masa, y esto se puede rellenar de queso, por ejemplo, lo que nosotros probamos ayer, pero la gente rellena con carne si quiere, etcétera. Bueno, como una comida típica aquí de las tantas que hay, y realmente muy rico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar esta tarde haciendo algunas cuestiones, también hablando con la gente, porque uno diría, ¿qué sentido a lo mejor tiene ir a cubrir una elección cuando todo está en internet? No es lo mismo. No es lo mismo, porque es como si estuviéramos comparando una reunión virtual por Zoom o una reunión face to face, cara a cara, tomando un cafecito, en este caso ecuatoriano. No es lo mismo, ya lo hemos visto. Está bien, ayuda, pero no es lo mismo. Entonces, estar en la calle, aunque te roben el celular, estar en la calle, hablar con la gente de distintos estratos sociales, con comerciantes, con gente de calle, viendo el movimiento, enterándome de muchas cosas, lugares que eran muy turísticos, que ahora prácticamente no hay turistas, intentando recuperarse. ¿Y por qué no hay turistas? Porque todo el mundo escucha lo que está pasando acá en Ecuador. A mí me dijeron algunos, no te vayas a Ecuador.
No te vayas a Ecuador. Y si uno se pone a ver las noticias, lógico, acaban de matar a un concejal, ayer atentaron contra uno, la semana pasada matan a un candidato a presidente, hace 3 semanas matan a un alcalde, intentaron también en una balacera confusa matar a otro candidato. Es decir, lógicamente, ¿quién quiere venir a Ecuador así? Y menos a Quito. Bueno, esto le afecta al país económicamente también, porque Ecuador es un país muy visitado en lo que era la Gran Colombia, donde están Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, ¿no? Esta Gran Colombia que fue liberada de los españoles en cruentas batallas, como la batalla de Pichincha, en la zona nos encontramos nosotros en la provincia, donde estuvo el libertador Sucre, donde estuvo Simón Bolívar. Bueno, no fue como un paraguayo de nosotros, prácticamente sin ninguna muerte logramos la independencia de un día para otro. Aquí hubo una batalla primero en 1809, 1810 y se concreta digamos, la conquista, la independencia de España se conquista recién en 1824, luego de varias guerras. No digo guerras, batallas, mejor dicho, ¿no? Bueno, en esas batallas ahí estuvo Simón Bolívar. Ayer pudimos ver una espada de Sucre también en la capital, en la catedral, una de las espadas que utilizó Sucre y que fue donada por el presidente Hugo Chávez en algún momento cuando estaba aquí. También hemos visto en la catedral donde hay un sarcófago hecho de piedras volcánicas donde se encuentran los restos a quien le llaman el gran mariscal aquí, que es Sucre, uno de los mariscales realmente de lo que es la independencia ecuatoriana. Entonces, toda esta zona de lo que es la Gran Colombia es una zona muy bonita, muy turística, pero lógicamente se ve afectada. Hoy Colombia es mucho más seguro que Ecuador. Esa Colombia que hablábamos hace unos años cuando mi padre Humberto Rubín, me está entrando muchos ruiditos de WhatsApp, no sé si son de la radio, a ver, por si te interesa, me dice Gustavito. Sí, yo sé, Gustavo, que Grillón, gracias Gustavo. Alberto Grillón, gracias Gustavo por hacerme recordar. Cierro nomás la idea, ¿no? Toda esta zona es muy bonita. Colombia, antes, entre los 90, los 2000, era un lugar, ustedes saben, ¿no? Escobar Gaviria, los atentados. ¿Quién quería venir? Por eso hizo una campaña muy bonita Colombia de turismo. Y hoy Colombia es un país relativamente seguro, pero esto se va a trasladar a Ecuador. La mafia albanesa, la mafia que lleva la cocaína a Europa, a Estados Unidos, al África inclusive. Todo esto ha afectado económicamente al Ecuador. A ver qué me dice Tobías. Tengo que ir redondeando, me dice Tobías, me quiere echar del programa. Gracias, Gustavo. Alberto Grillón, también conocido ex senador, él está en Guatemala. Mañana se decide la segunda vuelta en Guatemala y ahí va a estar Alberto Grillón. Yo estuve con él, Gustavo, audiencia, estuve con él en el avión, nos encontramos en el mismo vuelo. Así que Alberto Grillón está en Guatemala y podemos hablar con él seguramente a partir del día de mañana. Bernardo Arévalo es el candidato que tiene la preferencia altísima. Estamos hablando de 60% en esta segunda vuelta podría llegar. Va a ser un presidente progresista que va a tener Guatemala, un país también con muchísima corrupción. Le gana a Paraguay en corrupción y eso es mucho. Así que este movimiento, ustedes pueden buscar en internet. Este movimiento a mí me llamó mucho la atención y me ha gustado mucho. Ojalá en Paraguay se pueda generar un movimiento como el de Arévalo, se llama Semilla, el movimiento Semilla, como en algún momento lo fue Morena también en México. Vamos redondeando entonces, mi querido Tobías Rubín. Nosotros vamos a despedirnos desde aquí, desde Quito, y vamos a entrar al programa con algunas grabaciones que ya hemos hecho con un tema directamente el nuestro local, que tiene que ver con eso del género, de la ideología de género, de tantas mentiras que se han dicho. En el Parlamento hemos escuchado las barrabasadas más grandes en diputados, gente tan... no quiero ser grosero, ¿no? Pero hemos escuchado tantas boludeces, gente, intentando desviar la atención. Por eso vamos a hablar con Carmen Colazo, vamos a hablar con Lilian Soto, vamos a poner las cosas en su lugar. Y con Carmen Colazo vamos a hablar
muy pedagógicamente de qué es género, para entender bien esto, hombre, mujer, se nace, no sé, todas estas cuestiones las vamos a tocar en los próximos bloques. También vamos a hablar sobre una guía de mamíferos que se ha relanzado, de mamíferos del Chaco. No se pierdan, vamos a mostrar las imágenes de unos mamíferos que existen en nuestro país que muchos se podrían sorprender también. Y eso va a ser en un ratito después de la pausa. Nosotros nos despedimos en este momento desde Quito. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en la página de Ñandutí Digital. Estamos subiendo toda la información en la página de mindparaguay.net. También estamos subiendo la información y lógicamente también en mis cuentas personales, si es que puedo subir algo porque estoy sin teléfono porque me robaron aquí en Quito. Si alguien está viendo en Ecuador este programa, le pido a la Fiscalía Ecuatoriana, le pido a la Policía Ecuatoriana y le pido a los que quieran que me devuelvan el teléfono, porque a ustedes no les sirve, ese teléfono ya está bloqueado. Nos vamos desde aquí despidiendo, gente, nos vemos a través de las redes sociales. Mañana ingresamos nuevamente en directo, el día lunes también con Gustavo y con Camilo en la mañana, Ñandutí, único medio en Quito cubriendo las elecciones. Pausa y volvemos. Bueno, les decía que íbamos a hablar con dos mujeres que tienen muchísimo peso en cuanto a lo académico, en cuanto a la trayectoria, a la experiencia, y arrancamos con Carmen Colazo. Hola Carmen, ¿cómo estás? Un gusto, Leo. Un gusto también estar aquí con Connie y con la audiencia de Ñandutí. Muchas gracias. Bueno, Carmen es abogada, licenciada en Ciencias de la Información, es magíster en Sociología, doctora en Derecho, doctora en Género, dedicada a los derechos humanos y al enfoque de equidad de género. Así que es una gran autoridad y un placer enorme poder tratar con la querida Carmen. Bueno, Carmen, el programa tiene que ver lógicamente con todo lo que viene pasando, con esta seguidilla de cosas. Hubo una reunión donde estuviste con invitada y bueno, y ahí Lisa Arela era la que comandaba esto, se escucharon barbaridades realmente, algunas cosas hasta diciendo que el enfoque de género era nazi, cosas así tremendas realmente, que después se repitió en discursos también cuando se derogó la ley, o sea, se aprobó esta ley, digamos, digamos, para derogar este acuerdo con la Unión Europea. Entonces, me gustaría empezar así súper básico primero, querida, para que nos digas claramente, para que la gente entienda, porque acá la confusión, te dicen género, género como si ya fuera una mala palabra, se llegó al punto de Exacto, pervertir todo, digamos. Entonces, exacto. me gustaría mucho que nos haga una explicación así muy pedagógica de Muy bien, qué es género y qué quiere decir también perspectiva de género o enfoque de género. Arranquemos por ahí. muy bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, decir que esta no es una categoría de análisis de la que estemos hablando hoy. Ujú, Fue construida en la década de los 50 por dos grandes profesionales de la medicina y de la biología como Money y Robert Stoller en las universidades norteamericanas, donde ellos trabajaban con niños, niñas y con personas adultas que tenían problemas de intersexualidad, o sea, en la categoría sexo, no género. Y no estaba esa categoría como género trabajada, sino que ellos se dieron cuenta que ante estos casos, que eran tanto en los aparatos anatómicos como cromosomáticos o hormonales de las personas, que había que esperar el trayecto de vida de estas personas a ver cuál era su autodefinición en relación a la duplicidad, digamos, sexual que podían presentar. ujú, Y por eso crearon la categoría de género, para entender cómo culturalmente iban tomando esa definición o esa identidad, que a veces no la lograban en el trayecto de sus vidas y a veces sí la lograban llegar a esta identidad de género. Y ahí nombraron género y género pasó a ser una importante categoría de análisis sociológica ujú, como raza o como etnia, porque trabaja sobre un sistema de discriminación que es el sistema por sexo-género o continuo sexo-género, y pasó a ser una categoría que como raza o como clase
describe fenómenos sociales, analiza esos fenómenos sociales, ejerce una mirada crítica a esos fenómenos sociales y los politiza, o sea que analiza las relaciones de poder en relación a este sistema de discriminación. Entonces, podemos decir que sexo quedó claramente entendido como lo biológico, donde tenemos dos cuerpos y una intersexualidad diversa, porque hay diversas formas de intersexualidades. En Córdoba hay un maestro del tema intersexualidad, que es Mauro Cabral, un filósofo muy conocido, que él es una persona intersexual y que nos iluminó mucho sobre este tema que es bastante poco trabajado y nos explicó. Y que hay diversas formas de intersexualidades. Y luego la categoría género, que no se puede desenlazar con la de sexo, por eso hablamos de continuo sexo-género, que trabaja esto, que es la descripción cultural en relación al sexo de la forma de ir identificándose las personas que tienen, por ejemplo, un problema de intersexualidad. Y en las ciencias sociales, en la sociología, quedó la categoría género y la tomó el feminismo por allá por los años 60, mucho después, o 70, como una categoría para descriptiva, analítica y política que estudia las relaciones de poder entre masculinidad y feminidad, no entre mujer-hombre, sino entre masculinidad y feminidad. ¿Por qué? Porque la cultura es la que eh, asigna ciertos roles, comportamientos, imaginarios, conductas a lo masculino y lo femenino. Y espera que desde que nacemos, cuando nos ponen el rosa y el azul, hay un libro feminista muy famoso en educación que se llama El rosa y el azul, de Marina Subirats, que es un clásico, y que explica esto, cómo desde chiquitos nos van engenerando, diría Judith Butler, y nos van poniendo este rosa, este azul, y espera que lo rosa, la niña, sea buena, dulce, cariñosa, afectiva, dependiente, económica, políticamente, culturalmente, como la humanidad ha sido más creada por hombres en el espacio público, y lo masculino sea fuerte, decidido, políticamente empoderado, con un sesgo académico desde la masculinidad en toda la cultura y con un trabajo productivo constante. Por eso es que es una categoría tan importante para estudiar este sistema de discriminación, porque da cuenta, la categoría género es una categoría binaria y da cuenta exactamente de las discriminaciones de lo femenino en relación a lo masculino y cómo se empoderó históricamente, como diría Michel Foucault, que muy lejos está de lo que el otro día escuchamos en el Parlamento, porque él trabajaba en micropoderes y nada que ver con el fascismo, y menos aún ser esposo de Simone de Beauvoir, hasta lo casaron con Simone de Beauvoir, porque Michel Foucault en su tesis doctoral, que es la historia de la sexualidad, que es un clásico de primer nivel, Ujú. plantea esto, cómo los hombres fueron en la historia siendo los que ocupaban el espacio público y el poder político, el poder económico, como digo, la cultura académica. Y Y, tan es y así que las mujeres no te votamos hasta el interrumpo, siglo XXI, te hasta el siglo interrumpo, XX. Carmen, te interrumpo ahí porque es súper interesante y te agradezco muchísimo cómo lo estás haciendo porque realmente lo estás describiendo muy bien. Y creo que las personas que no entienden van a tener que escuchar varias veces este reportaje. Los que quieran Y entender al menos. Sí, muchas porque... clases, porque esto no se hace en un día. Nosotros en la Universidad de Córdoba Ujú, tenemos una diplomatura de desarrollo humano con perspectiva de género y derechos humanos, y tenemos una opcional en familia, en Civil 6. Gracias a la doctora Nora Llovera, es una civilista de primer nivel mundial, lamentablemente fallecida, donde enseñamos géneros, derechos y familias. ujú. Y no es fácil entender esto, pero hay que estudiar muchísimo. A mí me costó muchísimo estudiarlo, y entenderlo, porque nadie nació sabiendo, diría mi madre, Claro, no, como tu madre, que es una feminista también tan claro, importante.
Sí, y ella es la que nos inculcó todas estas ideas, ¿no? Y lo hacía con mi padre también al aire, ¿no? Porque como que le iba enseñando al aire las cosas, ¿no? Era genial eso, era una manera, los que seguían Yanduti siempre, bueno, escuchaban y entraba mi madre y boom, 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 y mi papá, ah, bueno, le decía, hasta que Y después, bueno, y es que es así. ella fue una pionera en poner en el tapete público y como ministra de entender que si uno no aborda la cuestión de género y las políticas de género, al haber un sistema de discriminación, y en todo sistema de discriminación en el raza y clase pasa lo mismo, hay una jerarquización humana y en toda jerarquización donde pones unos sobre otros, se produce la violencia y se genera la violencia, y tu madre en eso fue una pionera en trabajar la violencia de género y con políticas públicas para abordarla y mejorarla y que no, porque todas las políticas de género son políticas de igualdad, buscan la igualdad. Eso es lo que hay que entender. Y la no discriminación, como las de Perfecto. raza. ¿Por qué tenemos un sistema de raza donde lo blanco se empoderó sobre lo negro o sobre la negritud? Bueno, miles de estudios hay y miles de, incluso estudios políticos sobre una cuestión fue Martin Luther King, otra muy distinta a la de Mandela, otra la de Mad Max, etcétera. Pero quien estudia raza tiene mucho para estudiar, porque quien estudia género tiene mucho por estudiar también. Te decía que la confusión, algunos lo hacen adrede, ¿no? Por supuesto, porque no tienen, la intención es, como se dice en el fútbol, embarrar la cancha, ¿verdad? Pero hay otros que realmente yo quiero creer en, a lo mejor, mi ingenuidad todavía, aunque ya conozco de la política también, pero quiero entender que a lo mejor hay gente que sí tiene confusiones reales. Yo Entonces, pienso igual que vos. sí, porque me llamó la atención que, ¿cómo se llama la diputada? Rocío Lisarela Vallejo. luego cambió, No, pero el caso de Rocío Vallejo, que votó por la derogación con la Unión Europea, yo digo, una mujer preparada, una fiscala que tiene, tendremos diferencias muy grandes ideológicas a lo mejor en algunos temas, como es con Patria Querida, pero hay cosas que ella es una mujer preparada, digamos. Entonces, excelente. ¿cómo puede ser que vote en contra, digamos? ¿Qué es lo que le metieron en la cabeza a tal punto de creer cosas? O sencillamente está queriendo quedar bien con alguien, no lo sé. Pero vamos a partir de que no sabe alguien, no digo caso Vallejo, porque Sí. yo creo que Yo ella creo sí que sabe. Lisarela tampoco sabía, Ujú. porque ella luego, cuando yo hablé y expliqué esto, y lo expliqué desde las leyes también, y de cómo hemos ido creando políticas públicas y leyes desde hace 30 años que trabajamos género en Paraguay y en el mundo, porque no vivimos aislados, vivimos globalizados, y los movimientos de mujeres son globales, y venimos haciendo políticas internacionales y nacionales hace más de 30 años para la igualdad y eliminar esta discriminación. Y ella se dio cuenta después y empezó a decir, ah, bueno, que género entonces no, quizá no es lo que ella creía y que quizá no existía una ideología de género. Creo que le falta todavía más, pero es joven y puede aprender más. Sí, si tiene la amplitud y si tiene, digamos, las ganas, yo creo que puede aprender, digamos, ¿verdad? Porque Claro, de eso se trata. No, te decía nomás que justamente en un momento hablaste de intersexualidad, pero esa es una palabra por ahí que también alguien puede querer malinterpretar. Entonces, sí, una cosa que quede claro sería, a ver, si estamos enfocándonos, si yo también lo estoy haciendo bien, porque cuando te dicen nace hombre y mujer, estamos hablando de una cuestión biológica eh, sí, básica. Entonces dicen, no, existe sexo masculino, femenino y chao, digamos, y ahí como que empieza toda la confusión. Entonces, el género ya es una ideología que te quieren imponer ante algo que es para ellos supuestamente es la única realidad, que hay un hombre y una mujer, digamos. Entonces hay una cuestión, hay una ligación entre sexo y género. A eso te quería preguntar. sí, sí hay. Bueno, en primer lugar, nada en la humanidad, ni tampoco en el reino animal, que pueden verlo, hay programas de redes, WWW.RTV es, hay videos de Punset, que es un gran cientista que ha hecho con las mejores universidades del mundo sobre biología animal y también humana y antropología cultural, etcétera, 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 que pueden ver. Nada en la humanidad es todo igual, nada.
La diversidad es la regla. Ujú. Y así como la diversidad se da en la raza y en la etnia, y las diversidades se dan en las clases y se dan en todo, en las religiones, en las ideas políticas, también en el sistema sexo-género, nosotros encontramos diversidades. Los abordajes del sistema sexo-género, por eso, como yo decía, si hay dos cuerpos, evidentemente hay excepciones a esos dos cuerpos, biológicas, y los médicos lo han estudiado, no nosotras las feministas. ¿Por qué? Porque al haber dos cuerpos hay personas humanas que nacen con problemas anatómicos, fisiológicos, etcétera, cromosomas, como estas mujeres que estamos viendo hoy en la competencia mundial, que tienen XY y que tienen mucho más fuerza corporal y compiten con mujeres. Bueno, es todo un tema para analizarlo, ¿verdad? Y ver qué soluciones se puede dar a eso, porque es una competencia desleal. Este, bueno, entonces, en primer lugar, en el sexo, como dijimos, ya hay diversidad. Y nosotros cuando trabajamos género estudiamos masculinidad y femineidad. Es un concepto binario. Y siempre lo hemos trabajado mucho más, y sobre todo las feministas, en relación a mujeres y varones. Históricamente es lo que hemos trabajado. Y es lo que yo he trabajado. Siempre nos hemos dedicado a buscar la igualdad entre mujeres y varones. Y por qué se había producido esta desigualdad. Pero también hay otra teoría que unida a la teoría de género, porque no son incompatibles, al contrario, en este continuo sexo-género, es la teoría que planteó Judith Butler, que es la teoría de la diversidad sexual. Y Judith Butler explica claramente cómo, aparte, el concepto de género es binario y se usó muy binariamente siempre para trabajar hombres y mujeres, como hemos hecho históricamente las feministas, y ella plantea que en realidad la discriminación no se da específicamente por género solamente, sino que se da por la consideración humana de que todos somos heterosexuales y que hay gente que no lo es, porque hay estudios claros históricos desde los años 50, cuando la Fundación Ford o otras, digamos, gente que hacía académicamente el estudio de la sexualidad humana con miles de entrevistas a seres humanos, sabemos que hay tres sexualidades básicas, que es la heterosexual, la homosexual y la bisexual. Y después hay distintas variables también, porque, como digo, son sistemas muy complejos, como el raza-etnia. Imagínate la variabilidad que tenés entre el blanco y el negro, y el amarillo, rojo, etcétera. Bueno, no hay nada que sea exactamente igual. Entonces, nosotros las feministas no hemos trabajado tanto el tema de la diversidad sexual, lo han trabajado más las comunidades LGTBIQ+, a quienes discriminan peor que nosotras. Nosotros hemos trabajado más género, Claro, género porque también entendido me como, imagino que tiene que ver esto con lo que vos decías al comienzo de esta lucha feminista, digamos, de lo básico que es la votación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si no claro, podían votar hombres, o sea, habría que hacerle entender que somos todos iguales, somos todos seres humanos. Entonces, vamos a partir de lo básico, el claro, hombre tiene el mismo derecho que la mujer de votar, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí claro. empieza la lucha feminista más por lo mínimo ni mi Y por los mínimo, ¿verdad? derechos, y después por los derechos, todos los derechos, como dice nuestra Constitución, sociales, económicos, culturales, que Exacto. teníamos distintos. ¿Cuánto hemos estudiado en las universidades las psicólogas que Freud decía que las mujeres tenían una envidia del pene? Y eso lo han discutido las feministas. Han dicho, nosotros no tenemos ninguna envidia de nada, simplemente hemos sido discriminadas, Exacto. entendidas como personas que nos dejen hablar a nosotras de cómo nosotros entendemos nuestro cuerpo y cómo nosotros nos movemos en el mundo. Bueno, el derecho, pero ni hablar del derecho. Yo que estudiaba en mi facultad de Córdoba, que es una facultad bastante progresista, pero cuatricentenaria de un nivel espectacular, yo estudié hasta cuando yo iba a la facultad, que nosotras las mujeres estábamos en el régimen de menores e incapaces, y que éramos incapaces de hecho, y te digo que también éramos de derecho porque no votábamos. Imagínate, las argentinas votaron en el 52. Yo eso discutía en las clases. Me decían, ay, está el voto universal, es secreto, la ley se empeña del voto universal. ¿Universal de dónde? Le decía yo. Si las mujeres no votamos. Claro. Y bueno, señorita, usted
dígame, profesor, ¿votamos o no votamos? Después un constitucionalista me dijo, vos sabés que yo nunca lo pensé, qué razón que tenía mi hija, que no votaban las mujeres y nosotros hablamos todo el día del voto universal. Estudiábamos que nosotras no podíamos, ahí está el patriarcado, que el pater familia era el jefe del hogar, definía el domicilio, definía el apellido de la familia y la mujer usaba de, no el de ella. Mi hijo un día me preguntó, mamá, ¿por qué el papi no es de Colazo? Claro. Bueno, después, legados, herencias, donaciones, teníamos que tener autorización marital para recibirla, porque el patrimonio era del pater, como la patria potestad sobre los hijos era del pater, no era de la mujer. Y nosotros estábamos en el régimen de menores incapaces con los sordos mudos que no sabían darse a entender por escrito. En el Código Civil también teníamos que tener un instituto que se llamaba temor marital, que era el respeto al hombre, usar el apellido, si no usábamos el de, era una de las causales de injuria Excepto en que poder Brasil, divorcio. excepto en Brasil que sí que se habla primero el apellido de la mujer. Yo, por ejemplo, Sí, soy Hermes Leonardo Rubín Godoy, así, así, ¿no? Todos somos HLRG acá de cosas de mi papá, ¿verdad? Entonces, claro. acá todo el mundo me dice Leo, Leonardo. Bueno, cuando me voy de viaje soy Hermes Godoy cuando me voy a Brasil, ¿verdad? Y me llama mucho la atención Mira, porque a mí nunca nadie me dice Hermes Godoy, pero cuando mi señor Hermes Godoy, seré yo. Espera, y Carmen, yo que al revés, se nos va. Argentina que es tan patriarcal, Sí, yo soy Carmen Colazo, pero porque en Argentina solo nos ponen el apellido del padre, nada más. Y felizmente, al casarme con un paraguayo, mis sí. hijos llevan el apellido mío, porque mi marido paraguayo quiso que mis hijos sean Cano Colazo. Ah, muy Y bien. son Cano Colazo, porque me decía, cuando vayamos a Paraguay, van a creer que son hijos de mamá soltera. Le digo, a mí no me preocupa eso. Bueno, yo soy Colazo como es mi papá. Seguimos con esto. ¿Sexo y género es lo mismo? No, no es lo mismo. Como digo, sexo tiene una connotación y aparte es más referido a lo biológico. Ujú, Y que prácticamente de la única manera que uno lo puede cambiar, que son los machos y hembras, ya sea de la especie humana o la especie animal, es a través de una intervención sobre esos cuerpos. ujú. Eso es sexo. Ok. Y género es, como digo, la diferencia de poder, ya es una categoría sociológica que trabaja sobre el poder y la no igualdad o la igualdad entre masculinidades y feminidades, ¿sí? Y por lo tanto, que nos da cuenta cuando estudiamos y analizamos toda esta capiti diminutio que han tenido las mujeres en la historia y que tenemos que mejorar con políticas de género. Porque Naciones Unidas, cuando iniciamos el Ministerio de la Mujer, nos hablábamos de políticas MED, Mujer en Desarrollo, se llamaban las políticas allá por los años 90. Entonces trabajábamos la mujer y que la mujer debía empoderarse y la mujer podía trabajar sin que el marido le diga y la mujer podía ejercer la patria potestad. Mercedes Sandoval cambió gracias a eso todo nuestro Código Civil. Pero había una cuestión que era muy importante, que no trabajábamos la desigualdad. Entonces luego Naciones Unidas pasó a políticas GED. En ese caso, una compañera feminista venezolana que fue ministra de la Mujer, Evangelina García Prince, tiene unos trabajos fantásticos de cómo pasamos de políticas MEDAGED, porque ahí cuando veíamos la desigualdad, ahí veíamos las políticas de cómo reducir las brechas de género para la igualdad. Y en el Ministerio de la Mujer, primero hicimos los programas, programas de igualdad. Los primeros se llamaban Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Y los que vinieron después, entre mujeres y hombres, porque ahí ya aplicaba la mirada GED, la mirada género en desarrollo, y buscábamos, bueno, en educación, ¿cómo estamos? En salud, ¿cómo estamos? En salud, es el cuerpo del hombre el que se trabaja como único cuerpo. Y todo lo que hay de la salud de la mujer, del embarazo, del parto, de la lactancia, no se trabaja. No se trabaja la mujer cómo sufre la discriminación cuando va a parir.
más aún si es madre soltera, que la tratan como si fuera una mala mujer, ¿verdad? Y todo ese Carmen, tipo de cuestiones. se nos está yendo esa primera parte. Sí, Se- se- Tenemos que vincular esto muy rápido con el patriarcado, porque de ahí nace un poco el pensamiento de esto que decíamos antes. Habrá gente que sí realmente lo hace a propósito para embarrar la cancha y hay otros que tienen la confusión, digamos, por tantos años. Y ese patriarcado realmente, yo le decía a Mariana, mi esposa, que ella trabaja con pueblos originarios, que también veo en los pueblos originarios, ¿verdad? Porque el otro día claro, estuve en una exposición en Curitiba sobre sobre pueblos indígenas y, por ejemplo, el vestuario, el arte plumario, todo está relacionado más bien con el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, todo es el hombre, ¿verdad? O sea, sí. entonces esto también está llevado a una categoría, De acuerdo a los estudios, hay una antropóloga feminista, bueno, Margaret Mead, Levi Strauss también lo dicen, pero hay una antropóloga feminista que su libro se llama Antropología y Feminista, que es Henrietta Moore, que es excelente en ese tema, y ella plantea eso, plantea que el patriarcado es lo único que hemos conocido en la humanidad, desde el inicio de la humanidad hasta hoy. Quizá al inicio de la humanidad, cuando era más tribal la sociedad, era menor el poder del patriarcado. Después se fue empoderando con estos hombres a caballo que agarraban territorio y se quedaban con las personas, inclusive como dice Foucault en su texto, y va contando toda la historia de la humanidad y mostrando este empoderamiento masculino del patriarcado. El patriarcado existió siempre. ¿Y dónde se consolida para nosotros, Occidente? De pero una decime manera, así, primero decime en 30 segundos qué es el patriarcado para que la gente pues enganche con lo el otro. patriarcado es eso, el empoderamiento de lo masculino sobre lo femenino histórico en la humanidad y que le da todo el poder político, económico, cultural, en todos los niveles al varón en relación a las mujeres. Por algo nosotros votamos, como vos decías, después de 20 siglos. Ujú. Así de fácil. No pueden decir que no. ¿Y dónde se cristaliza en el derecho romano? Por eso nosotros las abogadas y abogados, más que nadie, vemos al patriarcado, y sobre todo las que estudiamos en épocas que todavía el feminismo no incidía, vemos ese patriarcado tan crudo dentro de la norma, porque además el patriarcado fue ley históricamente. No podía salirte de la ley, esa era la ley. La mujer no se podía divorciar. Y quiero aclarar que las iglesias en aquella época, el cuco que ahora hacen con el género, lo hacían con el divorcio. Las mujeres no se podían divorciar, no tenían derecho a sacarse el apellido de, si no era injuria grave y el marido la podía Pero repudiar. el patriarcado está tan metido en todos lados, o sea, en las religiones también, la mayoría de las religiones siempre ven un hombre, ¿verdad? O sea, Y ahí viene, de ahí viene, del poder en la ley, sobre todo en Occidente, del derecho romano. Pero históricamente viene del empoderamiento religioso eh, al lado del empoderamiento político de los reyes, de los nobles, etc. Y lo podemos ver muy bien porque en Oriente, que son estados confesionales, aún es brutal el patriarcado. Las mujeres no pueden ni siquiera manejar un auto, tienen que salir con el burka. Y eso es lo que yo decía estos días, nos quieren, dentro de poco nos ponen el burka, porque nosotros no somos un estado confesional, eso hay que aclarar. Todo esto va contra la Constitución del 92. Nosotros somos un Estado laico, respetamos todas las religiones y cultos, brindamos todos los derechos a las mujeres en la Constitución del 92, somos un Estado social de derechos, o sea, que la igualdad y no solo la libertad está en nuestra Constitución. Y si nosotros no respetamos este Estado de derecho, no confesional, social, igualitario, con una democracia participativa y pluralista, estamos haciendo una no democracia, instaurando una tiranía, Aristóteles, hay que estudiarlo también, y lo que dice Stuart Mill, una tiranía de la mayoría, que porque yo soy mayoría puedo eliminar el Estado de Derecho y hacer la norma que se me ocurra desde el Parlamento. Dahl también lo estudia muy bien. Entonces, no,
La democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a la minoría. Y acá somos una minoría los que queremos igualdad. Bueno, genial, pero que nos respeten. Si los otros no quieren igualdad, pero no pueden hacerlo porque es inconstitucional. Están yendo fuera de la Constitución, están reformando la Constitución del 92 a nivel parlamentario. No se puede hacer eso. No se debe. Estamos haciendo una tiranía de la mayoría, está escrito en la teoría jurídica, en la teoría aristotélico-jurídica y sobre todo en la nueva teoría. Stuart Mill ya lo dijo en la década de los 50 y Dahl lo desarrolla espectacularmente. Quien quiera leerlo puede sacar buenos análisis para oponerse a esto de que a ley limpia, porque tengo mayoría, elimino la igualdad, no respeto las políticas de género, estoy en contra de la multiculturalidad, o sea, de los derechos de los indígenas, etcétera, y no respeto las minorías, incluso las minorías sexuales o de género, que también existen y deben ser respetadas porque vivimos en un Estado social de derecho, con libertad e igualdad. El artículo 137 pone la prelación de las leyes, primero la Constitución, que dice todo esto, y después los tratados internacionales de derechos humanos. Tal Entonces, cual. si nosotros queremos romper eso, vamos a romper con el Estado de Derecho y vamos a romper con el Estado social de derecho y con la democracia y el republicanismo. Porque yo en nombre del republicanismo tengo que entender que es un sistema que trabaja la res pública, lo que el pueblo en su... Y yo no puedo decir yo soy todo el pueblo, yo soy católico y todos tenemos que ser católicos. Yo soy budista y todos tenemos que ser budistas. No, tengo que respetar en un Estado de derecho a las minorías. Y Y sobre si todo, acá hay budistas, hay que respetarle. Y y si hay sobre todo gente gay, hay que respetar. en un estado laico, como vos explicabas. Querida, se nos Claro, fue el y tiempo, así que prometo que vamos a seguir con esto porque me encanta charlar contigo. Te mando un fuerte abrazo. igualmente, y Gracias por cuando tu quieras, tiempo. Leo, Un para abrazote. poder que la gente nos entienda un poco más y se dé cuenta que estamos luchando por la igualdad, que es lo más Exacto, grande que pueda haber en la humanidad que todavía no hemos logrado. Muy absolutamente. bien. Un Y abrazo, cariños a querida. tu madre, una pionera y una luchadora que realmente merece un altar en este país laico por todo el trabajo que ha realizado. Te agradezco mucho. Hacemos una pausa nosotros y ya volvemos. Bueno, aquí estamos. Les decía que íbamos a hablar con Lilian Soto, una mujer que admiro mucho. Ella es especialista en administración pública, políticas públicas y género, con una súper amplísima experiencia de trabajo en la sociedad civil y en organizaciones de mujeres. ¿Cómo estás, Lilian? Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Gracias Bueno, por el espacio y a tu audiencia también. muchas gracias, querida. Lilian, estuvimos hablando con Carmen Colazo mucho hace un rato de lo que es género, enfoque de género. Hicimos como una cosa pedagógica realmente muy, muy buena. No nos alcanza el tiempo, pero realmente da para mucho más, como vos sabés. Y hablamos también del patriarcado, etcétera. Yo quería hablar contigo de un tema más relacionado a la política, porque con esta cuestión de la derogación unilateral por la Cámara de Diputados, Senado, etcétera, em, realmente se está pisoteando también la Constitución, digamos, ¿verdad? Porque estaba viendo un posteo hace un rato donde se habla de que en el artículo, creo que es, a ver, déjame que tenga acá a mano, el 48, se habla de la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Y dice que tienen derechos iguales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y que el Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, ta, 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 ta. O sea, de alguna manera estamos pisoteando la propia Constitución. Bueno, en mi opinión, no solamente la Constitución, sino también todo el trabajo realizado por el propio Estado paraguayo desde ya hace 3 décadas. Porque la construcción de la institucionalidad y de las políticas públicas de género no es cuestión de un año, 2 años, no es cuestión de una persona, de dos personas, es cuestión de todo un proceso que hizo el Estado paraguayo con participación plena de su representación en los diversos ámbitos
no solamente nacionales, sino también internacionales. Es decir, el propio Estado paraguayo ha participado en los procesos de debate sobre la igualdad de género, sobre los mecanismos que había que implementar para lograr que la igualdad sea real y efectiva en toda la región. Es decir, hay diversas instancias en donde esto se discute y Paraguay estuvo presente participando y llevando adelante posicionamientos para que se puedan generar instrumentos en toda la región de modo que se efectivice la igualdad de género. Y cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que pensar en cómo hacer que eso sea efectivo y a partir de ahí entran ciertos instrumentos, elementos. Es como, a ver, si estudias biología o si estudias medicina, no puedes no saber química y no puedes no utilizar la química y la física porque ahí te provee de los instrumentos para que vos puedas desglosar todo lo que es, puedas entender lo que significa la biología, lo que significa la medicina, el cuerpo humano. Bueno, para entender lo que significan las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, las relaciones de dependencia, de subordinación, existen instrumentos como es la categoría de género, es decir, es una categoría, es un elemento que te permite identificar cuestiones y la discusión sobre género y sobre los instrumentos que se construyen a partir de la categoría social, de las ciencias sociales de género, fueron debatidos por Paraguay y fueron debatidos en gobiernos colorados. Eso también es una cuestión muy interesante de ver porque, claro, tuvimos apenas después de 1989 4 años de un gobierno no colorado, que fue el de Lugo. Antes y después, todo el proceso de generación de políticas públicas de igualdad de género con ese nombre, con los nombres de igualdad de género, perspectiva de género, enfoque de género, fueron debatidos por gobiernos colorados, fueron impulsados por personas que estaban en esos lugares, que tuvieron todo el proceso de formación, de comprensión, de entendimiento, como para hacer que estos instrumentos funcionen. Por eso están en política, cuando quienes hacemos militancia política hablamos sobre estos temas, es que decimos con tanto énfasis que esta es una cuestión de una burda utilización de un intento de crear un enemigo interno para producir, por una parte, una destrucción de aquello que necesitan destruir como para tener manos libres y por otra parte como cortina de humo porque se utilizan los temores y los miedos de la gente, que son a veces temores y miedos legítimos, pero se intenta utilizar un enemigo que aglutine a ciertos sectores y les permitan a partir de ahí a quienes hacen uso del Estado de otra manera, a las organizaciones mafiosas que existen cooptando el Estado para hacer lo que quieren, mientras el pueblo, la gente se ocupa de ese enemigo interno que le da miedo y que con base en falsas noticias, en falsa información, en difundir todo esto como con campañas comunicacionales, entonces van instalando estos temores que después colocan al país en una situación difícil como es la que significa que con una ley se intente derogar un convenio internacional y con eso se deje sin recursos a un ámbito tan importante como la educación. Entonces, digo con esto, Leo, que hay que conocer, por eso hay que informar. Te doy un ejemplo. Durante el gobierno de Cartes se instaló la red de mecanismos de género del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa la red de mecanismos de género del Poder Ejecutivo? Todas las entidades que tienen una unidad de género que trabaja por la igualdad de género en su área, porque en cada uno de los ministerios se tiene que trabajar por la igualdad de género para lograr la igualdad realmente. Es decir, el Ministerio de Agricultura de Agricultura y Ganadería tiene que tener una política al respecto. Pues hay una política de igualdad de género, una política de igualdad de interculturalidad en el ámbito de la agricultura y para eso hay una dirección de género. Para eso hay una dirección de género en el ministerio tal, en el ministerio tal, en el ministerio tal, en el Poder Judicial, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y en el 2016 se conforma la red de unidades de género del Poder Ejecutivo. Es decir, de ese tipo de cosas estamos hablando, de la perversión en términos de la utilización política para demonizar esto cuando todos y todas quienes han trabajado en términos de política pública que intente subsanar las brechas, que intente abordar las brechas que existen
y que son muchas, que podemos hablar de ellas en cualquier momento, se han ocupado de hacer algo al respecto. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos, Leo, y lastimosamente con este tipo de cuestiones y con un deterioro muy importante de la representación parlamentaria en términos de la representación política, tenemos hoy conflictos que son hasta internacionales, porque son conflictos, ¿verdad? No es gratis que uno hace esto de firmar un convenio, recibir la mitad de la plata, después tratar de modificarlo. Un convenio puede tener adendas, pero las adendas se discuten en mesas. No se hace un proyecto de ley para intentar derogar un convenio, y eso lo sabe todo el que trabaja en términos de política pública. Entonces, en realidad es una vergüenza lo que están haciendo las élites políticas en nuestro país, y no es solamente la élite política colorada. Hoy no existe liberalismo en Paraguay. Es decir, ¿cómo puede ser que liberales estén en contra de las libertades básicas? ¿Cómo puede ser que liberales estén siendo antiderechos y fundamentalistas cuando han sido los propulsores históricamente en términos ideológicos de las libertades? Entonces, realmente estamos en un momento en el que tenemos que colocar todo esto con fuerza, tenemos que discutir, tenemos que recordar historia, tenemos que recordar lo que nuestro país ha hecho, tenemos que ver las construcciones que se han producido y cómo esas construcciones institucionales hoy están en peligro. Y están en peligro porque hay grupos mafiosos que cooptan el Estado y necesitan tener ese enemigo interno. Y hoy el enemigo interno ya no es la izquierda. Destruyeron izquierdas en muchos lugares. Es decir, las izquierdas se autosuicidan en nuestros países. Entonces, el nuevo enemigo interno es hoy todo lo que significa aquello que apela a los miedos más profundos de las personas. Y los miedos más profundos son aquellos miedos que son los que implican los tabúes en los que nos han socializado. Entonces, los miedos que se han incorporado a partir de lo que es este proceso de construcción cultural que tiene tantos elementos de discriminación y que generan los sistemas sociales como el machismo, el patriarcado, el racismo, la xenofobia, el etnocentrismo, el colonialismo, es decir, todos tienen una matriz similar, la matriz de aquello que Lilian, implica perdón, creer en una sola cosa y lo demás no existe y no reconozco la diversidad. te quiero preguntar, a ver si podemos entender en qué momento viene ese clic o ese cambio, porque estabas hablando que en el 2016, durante la época de Cartes, digamos, se conforma esta red, digamos, ¿no? Sin embargo, en la misma época de Cartes empieza nuevamente con estas políticas de desaparecer la palabra género. De hecho, Enrique Riera, que era su ministro de Educación, dijo, no vamos a hacer volar. El propio Cartes, creo que en una entrevista dijo, yo no sabía que en la Constitución decía, o sea, ¿en qué momento empieza a darse vuelta esto? Tiene que ver con una agenda internacional, porque ellos nos quieren endilgar a nosotros, no, ustedes son la gente, la Agenda 2030, te dicen, ¿no? Entonces a mí me parece que es al revés realmente, o sea, hay gente que tiene una agenda donde puede compartir Enrique Vargas Peña con Cartes la misma idea en ese aspecto, por decirte. ¿En qué momento viene este cambio? Y creo que podemos ver como una cuestión muy clara que en la segunda mitad del siglo XX, perdón, en la segunda década del siglo XXI empieza todo un proceso de reorganización fuerte de todo lo que se conoce como el grupo de las ultraderechas, del alt-right, es decir, de todo aquello que implica pensar en cómo someter a los diversos grupos y sectores que generan procesos de resistencia, de desafío a los status quo, porque con ese sometimiento es mucho más fácil controlar las sociedades en términos estructurales y en términos económicos. Hay una autora que es espectacular, que yo no sé si alguna vez la leíste, y si no, es muy interesante, que se llama Naomi Klein. Naomi Sí, Klein ha escrito uno de sus múltiples libros, se llama La doctrina del el capitalismo del desastre, o la doctrina del shock. Es decir, cuando hay necesidad de controlar
y de generar procesos que consoliden todo lo que hace a un sistema capitalista extremo de acumulación. Y se tienen procesos de resistencia, hay que generar procesos de shock. Es decir, hay que hacer cuestiones que realmente los grupos dominantes puedan impulsar de una manera tal a controlar todo eso y controlarlo desde lo ideológico, desde la represión con las justificaciones adecuadas. Entonces, yo creo que en realidad estamos en ese proceso en todas partes, porque ha habido un tiempo de organización fuerte de los sectores sociales y de los sectores que luchan por los derechos, e incluso ha habido sujeto político en la región, me estoy refiriendo, y también en otras partes del mundo, que han logrado obtener poder político y cambiar las cosas desde, no ya solamente desde abajo, sino también desde ahí con algunas modificaciones. Y creo que estamos asistiendo a la reorganización de la derecha, de las ultraderechas, estamos en un ciclo de esas características, y entonces a partir de ahí, como decís vos, en realidad con esa agenda internacional, porque esa sí que es una agenda internacional donde no precisamente han participado de su creación los actores criollos, como sí ha sucedido con los elementos referidos a la igualdad de género. La igualdad de género en realidad ha sido planteada por las mujeres de todo el planeta, debatiendo y discutiendo desde abajo y desde arriba, así que no es una agenda impuesta por nadie más que no sean las propias mujeres diversas que hemos estado en todas partes. En cambio, esto creo que hoy sí efectivamente es una expansión de una mirada de esas características para poder clausurar todo lo que significa la posibilidad de desafío y resistencia, y para eso hay que encontrar enemigos internos. Claro, y cuáles son justamente las consecuencias que pueden tener la prohibición de la perspectiva de género, como quiere hacer Lizarela, Gustavo Leite, etcétera, con este proyecto de ley? Bueno, yo creo que puede tener muchas consecuencias. Uno, la criminalización clara. Es decir, la criminalización siempre es algo que coloca mayores dificultades para la lucha y también coloca miedos en la gente. Es decir, algunas no tenemos miedo y no vamos a tenerlo. Si ya no lo tuvimos, no sé, en épocas en que había un dictador que te metía preso, te torturaba o lo que fuera. Pero sí opera como elemento disuasivo para mucha gente. Es decir, si yo te digo, vamos a hablar de género, y vos tenés temor a que eso el día de mañana te signifique una clausura de tu medio, entonces vas a tener más cuidado en hablar de género. Entonces opera como elemento disuasivo. Eso me parece una cuestión importante, porque es lo que están buscando. En mi opinión, es lo que están buscando. Que por cierto, yo no creo que exista otra manera de contrarrestar que no sea con más voz, con más potencia, con más activismo, con mayor acción. Es decir, el miedo jamás puede ser una respuesta, porque eso significa simplemente sometimiento. Y el sometimiento en Paraguay hoy significa sometimiento no en la cuestión de alguien pro familia, alguien pro día, no, el sometimiento a organizaciones mafiosas criminales. Y eso tenemos que entenderlo, porque esta conexión del discurso pro familia, pro vida, etcétera, antigénero y demás, con actores vinculados con actividades delincuenciales o con organizaciones delincuenciales y mafiosas de diversos tipos, no es casual. Eso tenemos que entenderlo también, porque justamente de eso se trata. Entonces, cuando nos silencian en esto o buscan silenciarnos, en realidad se está buscando además tener libertad de acción para otras cuestiones relativas a todo lo que significa estar sometiendo a un país. A ver, hoy tenemos nada más y nada menos que un Ministerio de Economía que se ha creado de la noche a la mañana sin siquiera un debate, que hizo desaparecer la Secretaría de la Función Pública, que está haciendo desaparecer la Secretaría de la Función Pública, responsable de la profesionalización del funcionariado público. Y esa profesionalización, cuando alguien es dependencia, porque en la estructura pública eso tiene mucha importancia, como alguien dependiente de un ministerio le va a decir a otro ministerio que tiene que profesionalizarse. Entonces, hay cuestiones más fuertes acá en términos de lo que significan las miradas relativas al control de la sociedad,
al control de todos los medios de producción, además de los de comunicación. Entonces me parece que tenemos que ver en ese contexto quienes hablamos de política, ¿verdad? Claro, claro que nos va a perjudicar a las mujeres, por supuesto, porque están en riesgo toda una serie de cuestiones relativas a los derechos, pero además esto tiene la lógica de que este perjuicio está vinculado a un crecimiento de los grupos que efectivamente están buscando el control del país y son organizaciones delincuenciales y mafiosas. Esa es mi ¿Cómo, opinión. cómo influye cómo influyen los discursos de odio en tanto en redes y en los medios y la desinformación también, digamos, ¿no? Bueno, muchísimo. Evidentemente es muy fácil. Lo que pasa es que los discursos de odio yo no creo que sean, digamos, sean así simplemente lanzados. Son muy bien estudiados y apelan en general los discursos de odio a algo eh, que es, que, que es clave y que son los temores y los miedos. Una de las cuestiones, a mí me marcó mucho un libro que estudié haciendo la maestría de políticas públicas, pero con otra, digamos, otra materia que era una materia de antropología y filosofía, donde estaban algunas cuestiones interesantes que se llamaba la McDonaldización de la sociedad. ¿Qué significa la McDonaldización de la sociedad? ¿O cuál era el elemento central? De McDonald's El estamos hablando. jugar, sí, de McDonald's, Ajá. porque se llama así el título del libro, La McDonaldización de la sociedad, pero el análisis es justamente que por qué existe la posibilidad de la McDonaldización, porque la previsibilidad es clave para mucha gente y el miedo y el temor a aquello que le puede mover su previsibilidad, aunque su previsibilidad sea la, la falta de las posibilidades de tener la vida a la que aspira. Entonces, cuando se juega con ese temor a romperle la previsibilidad y a cuestiones ancestrales en términos, ¿a qué me refiero con ancestrales? Aquello que nos enseñaron desde hace mucho tiempo. Entonces es muy fácil el discurso de hoy, prende fácilmente el discurso de hoy. Y cuando sucede eso en una sociedad que nunca tuvo enseñanza en pensamiento crítico, porque de eso se trata. El pensamiento crítico es aquel que siempre se pregunta por qué, cuestiona, es decir, está permanentemente diciendo, pero esto por qué, decime cuál es la causa, la razón de esto, y eso no es lo que se nos ha enseñado en Paraguay. Y no solamente a nosotros, nosotras, nosotros en la época de la dictadura, sino después estuvo tutelado por el mismo partido que era el responsable de la dictadura, así que siguió con esa misma mentalidad todo el proceso sin que se hayan hecho cambios. Entonces, cuando no hay capacidad de pensamiento crítico, es muy difícil identificar qué es aquello que te están planteando como verdad o como mentira, y el discurso de odio así prende muy fácilmente. ¿Y qué Centralizar en necesidad había, Lilian, te sí, parece a vos de hacer ahora todo porque tienen copada, digamos, el Parlamento, ¿verdad? Acaba de terminar la elección. Yo no creo que ese discurso antigénero, anti todo, pro vida y familia haya sido el que le haya dado el triunfo. Yo creo que hay múltiples razones por las cuales ganó el Partido Colorado. Eh, ¿Por qué hacerlo tan rápido ahora, digamos? Es como, entro al Parlamento y ya empiezo. O sea, nadie le iba a ni preguntar, digamos. ¿Verdad? Podrían haber utilizado esto en otro momento, empiezo frente a la eso. futura elección. ¿Por qué de entrada entrar a destruir todo? ¿Qué necesidad había si ya estaba la goleada hecha? La doctrina del shock, y además algo muy interesante, hay otro libro que hace poco publicó un argentino, Einstein creo que es el apellido, que se llama La construcción del enano fascista. Este, él, ¿qué dice? Porque hay una gran discusión en la región sobre si lo que estamos viviendo ahora lo tenemos que llamar o no neofascismo, Claro. o algunos dicen no, no podemos llamarlo neofascismo porque en realidad el fascismo tiene estos componentes. Y uno de Ujú. los componentes es, por ejemplo, la cuestión corporativista en el gobierno. Es decir, una de las cuestiones que existe, que es lo que existía en el fascismo del otro siglo, ¿verdad? Cuando tuvimos la Segunda Guerra Mundial y demás. Entonces, esa es una discusión, ¿existe o no? Este autor dice, claro, podemos colocar el elemento de que hoy no existe quizás eso,
Pero existe el otro elemento que es muy clave en términos del fascismo, que es lograr que la propia gente reaccione contra otros, mientras se consolidan las estructuras que estaban un poco tambaleantes. Y ahí vamos otra vez a la doctrina del shock. Es decir, necesitas hacerlo todo porque eso te permite seguir teniendo al país en términos de aquel espacio en el que puedan, librarse las guerras por el agua, no sé, por aquello que son los recursos naturales, que no es solamente algo de Paraguay, sino que estamos en el centro de muchas cosas. Entonces yo creo que acá hay muchas cuestiones geopolíticas que van de la mano de otras que, por ejemplo, las tenemos en términos de la propia situación de algunos de los liderazgos. Es decir, Cartes no puede salir del país, ¿verdad? Tiene que consolidar como un feudo, un reino propio, y para eso el control es clave. Entonces hay una serie de aspectos que tenemos que mirarlos. Estamos en un momento, ya como muchos están llamando, de neocolonialismo, con otras claves del colonialismo, y tenemos una élite en Paraguay que está siendo servil a ese neocolonialismo, pero a la vez tiene otros problemas que tiene que resolverlos en forma particular, como es lo del liderazgo del cartismo. Entonces, hay mucho que debatir acá en términos de identificar cada una de esas cuestiones. Creo que estamos recién en los inicios, pero sí tenemos que, creo que también ver que en realidad en Paraguay siempre estamos con laboratorios, ¿verdad? Somos laboratorios para muchas cosas. Y para este tema estamos siendo centrales. Estamos siendo centrales porque acá ha sido posible aplicar toda una serie de cuestiones y hoy se están aplicando nuevamente. Es decir, destruir toda la institucionalidad no es tan fácil en Argentina, no es tan fácil en Brasil, no es tan fácil en varios otros países, en México. Entonces, en Paraguay sí se aplican. Tal vez Perú y Paraguay son los países donde se puede más hacer esto. Pero Perú, aprobó la legalización del aborto, entonces, y están discutiendo ahí qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, en los países, las sociedades que han logrado llevar adelante procesos de consolidación institucional, lo han hecho con bastante fuerza de la educación, además, porque la educación es central en todo. Educación y medios. La modernidad siempre tuvo como patas centrales la difusión de la información y la universalización de la educación, ¿verdad? Entonces, en los países en donde eso sí ha sido más posible que en países como el nuestro, entonces es más difícil romper todo. Les cuesta más. Y hay mucha más resistencia. Entonces, acá creo que están haciendo gala de eso, pero bueno, justamente por eso las voces de resistencia no se pueden callar, muy por el contrario. Hay que hacer todo el esfuerzo como para que cada vez sean más potentes. Eso me gusta para el cierre, ¿no? Querida, te agradezco mucho, un fuertísimo abrazo, gracias por tu tiempo. A vos también, Leo, hasta luego. Un abrazo, hacemos la pausa y ya volvemos. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te veré bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Rapata.
el programa, mi querido Tobías Rubín, con este tema del querido Julián Cartoon, ¿no, Toby? Que hace parte de esto que estamos nosotros usando muchísimo. Le agradecemos a Fa. ¿Cómo era? Fa, ¿no? Fa, sí. De Mex Uristibe, no, siempre me complica ese apellido. Uristiberea. Hay que Él buscar. es, Sí. él es Julián Cartoon, es vocalista, frontman de El Cuelgue, una banda que ya vino un par de veces acá. Y es actor también, estuvo en varias novelas del 13 en Argentina. Sí. Y últimamente fue muy reconocido por ser Spinetta en la serie de Fito. Así es. Una linda serie a los que quieren y nos gusta bueno, Spinetta también, porque la verdad que ver la Spinetta ahí es como uff. Pero es la serie de Fito Páez. Y también aparece Charly García y tal. No sé si le gustó la serie, pero a mí me pareció muy interesante. No digo así, wow, pero estaba muy buena. Para por lo menos saber más de la historia. Hay un libro de Fito Páez, yo me leí la biografía. Buenísimo. Mi querido Tobías, nos tenemos que despedir del programa, así que nos vamos a encontrar la próxima semana con una mezcla un poco de todos los temas que hemos hablado. Creo que el programa de hoy fue extraordinario, incluyendo estar en Ecuador, entre un ida y vuelta a Ecuador y a los estudios centrales de Made in Paraguay aquí en Ciervocá, San Bernardino. Hasta el próximo sábado. Chao. El país eligió informarse. Eligió Made in Paraguay con Leo Rubín. Hasta la próxima semana.